Cuchimanes por la vida. ¿Y tú, qué estás haciendo? Bienvenidos una vez más a su programa Cuchimanes por la vida con el tema salud en el trabajo. Y es que los riesgos para la salud en el lugar de trabajo, incluidos el calor, el ruido, el polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el estrés psicosocial, provocan enfermedades ocupacionales y pueden agravar otros problemas de salud. Dicho esto, la salud de los trabajadores, además de ser una obligación legal y un factor de armonía laboral y de justicia social, es uno de los factores más importantes que contribuyen, obviamente, al desempeño productivo de la empresa. Para hablar más del tema, me acompaña en el estudio la doctora Carla Yaracet Maya López, médico especialista en medicina del trabajo. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, doctora Alejandra, gracias por la invitación. Gracias, doctora. Y bueno, para dar inicio con este tema tan importante, porque bueno, estamos en marco de la celebración del Día del Trabajo, hoy 1 de mayo, ¿qué es la medicina del trabajo? Bueno, la medicina del trabajo es una rama de la medicina que va a estar encargada de estudiar todo lo que son las enfermedades de trabajo, igual sus accidentes de trabajo y todo lo que conlleva el marco legal de esa parte y el marco de la medicina. Perfecto. Bueno, ¿y el objetivo principal cuál es de esta rama de la medicina? El objetivo principal va a ser hacer acciones preventivas en los centros de trabajo. ¿Para qué? Para así evitar que los trabajadores sufran alguna lesión, alguna enfermedad de trabajo. Y en su caso, en el momento en que ya esté tal lesión o enfermedad de trabajo, ver las medidas necesarias para que ésta pueda ser tratada, y el objetivo principal sería, una vez ya con el daño, tratar de reincorporar lo más rápido posible al trabajador a su nueva actividad laboral. Claro. Entiendo que bueno, está la acción, ¿no? Que nos habla en el transcurso ya de que la persona está laborando en X empresa, ¿no? Los riesgos que pueden haber para daño a su salud, y cuando ya tiene un daño, ¿no? Cuando ya tiene un accidente de trabajo, ¿puede haber la otra parte de la evaluación previa al ingreso a una empresa? ¿También eso puede abarcarlo? Sí, normalmente, bueno, eso depende de la empresa. Hay empresas que son muy grandes o que las políticas son, no sé, incluso algunas empresas extranjeras que son un poquito más directas en ese aspecto, tienen médicos que le llaman como médico ocupacional o médico de empresa. La función principal de esos médicos es una parte de la medicina del trabajo, sí que se encarga ese médico de hacer un examen de ingreso. El examen de ingreso consiste en una valoración médica integral, incluso puede solicitarse radiografías de diferentes partes del cuerpo, hacer estudios tanto toxicológicos como estudios de análisis generales, para poder así valorar integralmente con una historia clínica. Y la valoración médica puede determinar cómo el trabajador ingresa a esa empresa, y aparte de ver su ingreso, ver si de acuerdo a las características a las que pretende desempeñar el puesto es compatible con su actividad o su condición física en ese momento. Claro, y en dado caso de que esta persona no cuente con la capacidad física para poder laborar en el área correspondiente, ¿se le puede ubicar o reubicar en otro lugar? Sí, sí se podría realizar eso ya va de acuerdo a las políticas internas de cada empresa, ¿no? Ahora sí que dependiendo de la patología o la limitación que pueda presentar el trabajador, ya se verá en otra parte de la empresa, en este caso sería recursos humanos, ver cómo lo puede acomodar o adaptar el trabajo a las limitaciones o a la aptitud que tenga el aspirante a trabajador. Claro, y doctora, también, bueno, escuchamos esta parte de medicina ocupacional. ¿Alguna diferencia que tenga que ver con medicina del trabajo a medicina ocupacional? ¿Cuáles son? Pues en general es un conjunto, ¿no? O sea, lo que pasa es que la medicina del trabajo abarca todo lo que es el estudio de las enfermedades de trabajo, accidentes de trabajo, y también incluye lo que es pues la medicina ocupacional, ¿no? O incluso incluyendo también la higiene laboral, ¿no? Es un contorno de varios factores, para que la idea es de que el trabajador conserve la salud y que las actividades que realice no la perjudiquen, ahora sí que en su salud, y en dado caso de que haya alguna lesión, pues hacerlo todo lo posible para que se pueda reincorporar a su trabajo y pueda seguir una vida laboral, ¿no? Aunque habrá casos en que pues
debido a alguna enfermedad de trabajo, algún riesgo de trabajo, pues casos de que ya no se puede reincorporar el trabajador, pero ahí ya se toman otras medidas que también son pertinentes al área de medicina del trabajo. Excelente. Y doctora, ¿alguna diferencia que haya entre un médico general y un médico ocupacional o médico del trabajo? ¿Cuáles son? Pues sí, ya que, bueno, normalmente las empresas muchas veces lo que hacen es capacitan, ¿no? En ciertas normas, en ciertas estrategias a un médico general, ¿no? Lo ideal sería que fuera un médico especialista, ¿no? Pero pues a veces no se puede o no está el médico, ¿no? Sí hay diferencia, ya que nuestra formación, que nosotros donde realizamos la residencia, rotamos por diferentes servicios, vamos a llamarla así. Vemos mucho lo que, claro, en la parte que nos corresponde manejamos un poco la ley federal del trabajo, respecto nada más a los puntos que nos tocan sobre las enfermedades de trabajo. Analizamos las normas oficiales mexicanas, ¿para qué? Para tratar de que las condiciones de trabajo sean las óptimas para los trabajadores. Entonces sí habría una diferencia por el tipo de capacitación que tenemos, ¿no? Que eso nos diferenciaría de un médico general que tal vez no tomó todas esas todos esos estudios o toda esa preparación que tuvo. Actualmente la especialidad de medicina del trabajo ahorita es de 3 años, ¿no? Claro. Y doctora, en este caso, bueno, ¿las empresas los contratan a ustedes o igual, no sé, ustedes llegan y ofrecen su trabajo o cómo es esta parte entre empresa-médico? Bueno, normalmente las empresas solicitan o ponen su convocatoria, ¿no? De que solicitan médicos. Normalmente buscan médicos generales con cierto adiestramiento en la área laboral, vamos a llamarla así. Solamente ya empresas muy grandes que ahora sí que su volumen de trabajo es muy grande o incluso tienen varios sucursales o algo así más grande, como complejos más grandes, normalmente veo que tratan de tener un médico del trabajo como coordinador y ya tienen aparte sus médicos generales que son los que hacen en realidad el chequeo y ya al final la conclusión la daría el médico especialista en medicina del trabajo. Excelente, pues vamos a ir a un promocional, doctora, y al regresar continuamos platicando sobre este tema de salud en el trabajo. Gracias por continuar en sintonía en su programa Cuchimanes por la Vida y continuamos platicando sobre este tema tan interesante en este día también, de Día del Trabajo. Y doctora, ¿por qué surge la necesidad de que la medicina se enfoque también a lo laboral? ¿Qué fue lo que llevó e hizo esta transición, ¿no? De llevar solamente la medicina preventiva, curativa, a enfocarse a una medicina laboral? Bueno, con un poco de historia, el médico que está nombrado como el padre de la medicina del trabajo es un doctor italiano, Bernardino Ramazzini. En 1700 fue las primeras personas que empezaron a publicar libros sobre enfermedades de trabajo, es decir, podría haber una enfermedad de trabajo, ¿no? Y se le podía dar su tratamiento al trabajador. Pero ¿qué pasaba? Si volvía a regresar al medio o no se le quitaba de esa exposición que tenía, la enfermedad iba a seguir por más tratamiento que se le diera. Y porque muchos médicos nunca preguntaban, simplemente trataban al médico la patología que tenía, pero jamás hacían la pregunta, ¿a qué se dedica usted? ¿En dónde trabaja? O incluso ya llevando un poquito más a fondo, ¿con qué es lo que trabaja? ¿Cómo es su medio ambiente laboral? Son preguntas que los médicos en realidad no hacen, pues, o no hacían, ¿vale? Entonces, ese es el enfoque que se le dio y la importancia sí, ¿por qué? Porque si hay una enfermedad de trabajo y sabemos que como tal, una enfermedad de trabajo tiene su origen laboral, en las actividades que realiza la persona, si es un factor ese que le hace daño a la persona, al paciente, al trabajador, ¿qué habría que hacer? Retirarlo de ese medio, claro, o cambiar el entorno para que él pueda, porque si la enfermedad está presente, aunque se recupere, un ejemplo, el asma laboral, es un ejemplo, ¿no?
Si la persona puede tener el ataque de asma, pero sabemos que lo causa algún polvo, algún químico que está en su centro de trabajo, los días que podría estar descansando o de incapacidad, ¿qué va a pasar? El paciente mejora con su tratamiento, pero si lo volvemos a exponer a ese polvo, a ese humo, a eso que sabemos que es la causa, que le causa los ataques de asma, es la misma, es un ir y venir, mientras no se tomen las medidas definitivas para evitar esa exposición, va a seguir el trabajador enfermándose, requiriendo incapacidad, y esto influye en la empresa porque hay un ausentismo, ya sea programado, bueno, en este caso sería no programado, ¿no? Porque una persona de que se enferma de algo, busca su incapacidad o le otorgan incapacidad, ¿qué pasa si no la pueden cubrir? Todo eso conlleva gasto tanto para la empresa como para el área de también una cierta limitación al trabajador, ¿no? Porque pues ya no percibe todas sus prestaciones, ¿no? A las que tenía derecho. Claro, doctora, eso es interesante. Y al principio mencionaba usted que hacían igual labores como de campaña, hacen acciones de prevención también, supervisan, no sé, y hacen así como un grupo, se ponen de acuerdo con los altos directivos de empresas, instituciones y hacen recorridos, doctora, también para supervisar cómo están las áreas laborales. Sí, bueno. Por normas internas de las empresas, algunas tienen que se realicen un chequeo médico. Normalmente depende del ramo que se dedique la empresa. Si son empresas pues de que saben que sus riesgos por lo que producen son más altos en cuanto a la salud del trabajador, incluso cada 3 meses, cada 6 meses le realizan ciertos chequeos al trabajador, ¿no? Con el objetivo de que ver que pues toda su salud esté bien. En otras empresas cada año debería hacerse un chequeo, que es lo habitual, vaya, cada año un chequeo médico, ¿no? Aparte de eso, también se realizan en las empresas campañas de vacunación, en este caso dirigido a las mujeres trabajadoras, se podrían realizar campañas de detección de cáncer cervicuterino, realizando Papá Nicolau y todo eso, porque las empresas normalmente el grupo lo conformaría un médico, enfermera, incluso depende del tipo de ramo de la empresa, podría ser incluso contar con ambulancia, con paramédicos, ¿no? Todo eso va a depender del tipo de empresa que sea, ¿no? Pero sí es habitual que las empresas realicen un chequeo médico a los trabajadores por el bien de ellos, ¿no? Llevar un registro. O ciertas empresas que requieren antes de que un trabajador realice cierta actividad, sobre todo, podríamos de ejemplo los trabajos en alturas, ¿no? O trabajos en espacios confinados, ¿no? Que pues por las mismas condiciones que representan el trabajo, lleva un chequeo antes de que el trabajador inicie a laboral y después que el trabajador inicie, ¿no? Para poder ahí detectar cualquier anomalía. Excelente. Y doctora, en dado caso de que, bueno, durante este chequeo que hacen o van y revisan las áreas laborales, si vemos que no son las adecuadas para el trabajador, ¿sí se tienen que hacer las modificaciones o en la solicitud de ingreso o en la entrevista de ingreso buscan al personal adecuado para que trabaje en ese lugar o en esa área? Pues lo ideal sería que ahora sí que el trabajo se adapte a uno como persona, ¿no? Pero pues realmente pues ahí igual es un poquito difícil, ¿no? Normalmente, como dicen, actualmente lo que hacemos es que nosotros nos adaptamos a lo que nos dan para trabajar, ¿no? Debería ser al revés, pero bueno. Sí, cuando vemos algunas condiciones inseguras o actos inseguros, se hacen como reportes y ya se le da la sugerencia al área correspondiente, ¿no? Porque como nosotros como parte médica tampoco somos la autoridad de la empresa, como dice, ese le corresponde a otra. Simplemente el médico cumple con dar las recomendaciones a la empresa, ¿sabes qué? Esto debe ser así, debería ser así o cambiar esto por otra cosa, pero ya la empresa, ella es la que decide si realiza las acciones o no. Claro, y me queda muy en claro, o bueno, me hace ruido esta parte de, por ejemplo, el caso del asma, ¿no? Del asma laboral. Si vemos que las condiciones o están utilizando, no sé, en el ambiente, ¿no? Sustancias que están provocando que el paciente tenga esta reacción de tipo alérgica o se derive ya asma, ¿es necesario que cambien los elementos entonces o cómo? O sea, ya ese paciente o ese trabajador ya se le deriva a otra área o tiene que continuar en ese mismo espacio. Bueno, ahí podría ser primero que entre el área de seguridad industrial, que es un área igual que siempre ha trabajado junto con el área médica, ¿no? En este caso, de ejemplo del asma que dimos, podría ser de que al trabajador se le dote de un equipo de protección personal
específicamente para evitar que él tenga contacto al respirar esos humos, ¿no? Si con esas medidas vemos que el trabajador mejora, podría seguir realizando su actividad normal, ¿no? Porque ya vemos que con ese equipo de seguridad personal que se le dio, ya evita ese contacto, ¿no? Entonces ya no habría problema. En dado caso de que no sea posible o las condiciones o aún así dándole eso continúa, lo ideal sería una reubicación laboral. Nosotros como medicina del trabajo no podemos obligar a la empresa a reubicarlo, hacemos la sugerencia, ese trabajador debería ser reubicado, ya la empresa es la que decide si lo hace o no lo hace, ¿no? Eso ya es decisión de la empresa, nada más nosotros damos la sugerencia, ¿no? Que al ver que no hay mejoría, ya con las primeras medidas que se dieron, pues sí, lo ideal sería una reubicación laboral o incluso, si no se pudiera, pues un cambio de trabajo. Muy bien, doctora, vamos a otro promocional y regresamos para platicar con usted. Continuamos con este tema de salud en el trabajo con nuestra invitada especial, la doctora Carla Maya. Gracias, doctora, por continuar todavía con nosotros. Y bueno, doctora, hablaba usted de normas, reglamentos de las instituciones o las empresas, ¿no? A nivel nacional existen también normativas que deban de seguir estas empresas y poder sobre eso trabajar sus propias políticas, sus propias normas. Sí, están las normas oficiales mexicanas. Esas normas oficiales mexicanas actualmente son 41. Bueno, aunque se van renovando, ¿no? Hay actualizaciones, van agregando más. Y pues ellas van enfocadas a diferentes, supongamos, puede estar la norma oficial de ruido, la norma oficial de vibraciones, de trabajos en alturas, trabajos confinados, de iluminación en los centros de trabajo, un ejemplo, ¿no? Y las normas lo que son las guías para decir cómo deben de estar las condiciones de trabajo de las empresas, ¿no? O de los puestos de trabajo, ¿no? Y de eso en ese aspecto ahí entra lo que es la Secretaría de Previsión Social, de Trabajo y Previsión Social. Ellos tienen auditores o supervisores, ¿no? Que ellos visitan a las empresas. Esas personas visitan a las empresas como representantes federales a checar, a hacer un chequeo general de ver que las normas se cumplan en las empresas. En dado caso de que pues vean algún incumplimiento o que no se están normando a eso, les dan sugerencias, recomendaciones. Ese es más o menos el proceso que se lleva, ¿no? Claro, entonces sí existen. ¿Y ustedes como médicos de trabajo igual se rigen bajo esas mismas normas o sobre otras normas? No, nosotros en la preparación que nos dan, pues las debemos de conocer, ¿no? ¿Para qué? Pues para igual emitir recomendaciones sobre los factores que pudieran afectar al trabajador, ¿no? Pero ya nosotros, pues sobre esa no tenemos injerencia, ¿no? Porque eso ya lo hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Que aquí serían las normas de salud, ¿no? Sí, de salud. Excelente. Y doctora, y bueno, en su experiencia, ¿cuáles son los riesgos de trabajo más comunes que se ven o depende de cada rubro? Ok, va a depender mucho a lo que se dedique la empresa, ¿no? Un ejemplo, si la empresa es una constructora, ¿no? Que sabemos que pues hay trabajos de los más principales sería pues albañiles, ayudante de albañil, tuberos, plomeros, ¿no? Ahí podría decirse, no, pues en ese tipo de rama veo que los accidentes de trabajo más frecuentes van a ser caídas de escaleras, machucones, ¿cómo se llama? Heridas en los pies, algunas veces, ejemplo, ¿no? Pues que el trabajador, aunque tenga todo su equipo de protección personal, algún clavo, alguna varilla no está bien colocado y al pasar ahí, pues ahora sí que le causó alguna herida, ¿no? Va a depender del ramo. Si sabemos que la empresa se dedica a, no sé, a cierta producción de algún químico o algo, al momento, no sé, que no se realizan bien las medidas que tienen como normas, podría haber intoxicaciones. Va a depender mucho a lo que se dedique la empresa sobre los accidentes que puede presentar. Excelente. Y por ejemplo, en la rama, no sé, en alguna empresa donde todos son o trabajan en modo de oficina, ¿qué lesiones son las que más? Bueno, ahí podríamos ver, bueno, desde caídas, porque como dicen, para caídas en cualquier lado, ¿no? Porque ha tocado de que pues la silla ya estaba vencida, se cae la persona, pero ahí podría
podría también, en trabajos sedentarios, podrían ser, un ejemplo, ¿no? De las secretarias puede ser un síndrome del túnel del carpo, ¿no? Que es por la acción continuada de movimiento de lo que es la muñeca. Okay, o cierto tipo de tendinitis, ¿no? De que ya, tiene la misma posición, mismos movimientos repetitivos y eso, aunque el trabajo sea de ese tipo. O lesiones, ¿no? En columna. O lesiones de columna, sí, dependiendo, pues. Y ya para poder hacer una calificación de una enfermedad de trabajo es todo un procedimiento que realizamos nosotros, con investigación y todo. ¿Lo valora? ¿Pide otras opiniones médicas? Sí, ¿o cómo? sí, ya la conclusión como tal, pues la realiza el médico del trabajo, ¿no? Pero pues sí se le canaliza a diferentes áreas, ¿no? Dependiendo de la patología que tenga. Un ejemplo, una hernia lumbar, un ejemplo que pensamos que pues probablemente podría ser de origen laboral, pues el especialista en el tratamiento y en esas situaciones pues sería un neurocirujano, ¿no? Para ver cómo está esa columna, si va a ser quirúrgico, ¿no? Nosotros basamos mucho también en esas posibilidades que tienen, ¿no? Y ya nosotros somos los que determinamos si el origen fue laboral o no. Doctora, y en su experiencia también, ¿qué tanto es el impacto de incapacidades en las empresas? O sea, por enfermedades de tipo laboral, ¿sí son muy frecuentes o realmente son muy esporádicos las incapacidades o sí se dan de forma constante? Bueno, como tal, la enfermedad de trabajo podría hacerse que no tan frecuentes. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades, para poder decir la incapacidad va a ser por enfermedad de trabajo, antes ya hubo un procedimiento, es decir, ya una investigación, ya se concluyó. Inicialmente la persona, el trabajador, ¿no? Se siente mal, necesita incapacidad y la incapacidad entra como si fuera enfermedad general, ¿no? Ya hasta que se le estudia y eso, ya ahora sí se empieza a otorgar, ¿no? Como por riesgo de trabajo, ¿no? O enfermedad de trabajo. Pero sí afecta a las empresas en el modo de que, pues bueno, en dado caso, si el trabajador recupera, pues solamente ocuparía lo que es la incapacidad temporal para el trabajo. ¿Qué quiere decir? El trabajador por un cierto tiempo no está apto para realizar su puesto de trabajo, ¿no? Okay. Si en dado caso, el objetivo es que se reincorpore, ¿no? Al trabajo, pero muchas ocasiones, debido a enfermedades de trabajo o a riesgos de trabajo, ya puede el trabajador requerir otro tipo de valoración, ¿no? Que también la hacemos nosotros. En este caso se llama una valoración por incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente parcial, total, perdón, o incluso incapacidad, un dictamen de incapacidad permanente total, pero por defunción. Porque en algunas ocasiones el trabajador, a causa de esa patología que adquirió trabajando, puede fallecer, o incluso hay en enfermedad no, pero en ciertos accidentes, un accidente letal, ¿no? Es decir, un ejemplo, un trabajador estaba en andamio, cae de 7 metros, tuvo TC grave, cosas así, puede ser que al momento le causó ¿cómo se llama? La muerte, ¿no? Y también se hace una valoración, ya no, por lógica, ya no porque pues es una defunción, pero se revisa el caso documentalmente, es decir, con todos los elementos que tenemos de los reportes del accidente. Ok, doctora. Y en los casos de los trabajadores que ya tienen una enfermedad establecida, una enfermedad crónico-degenerativa, y esta obviamente, bueno, va evolucionando y va llevando a otras enfermedades adyacentes y derivadas de esta enfermedad ya crónico-degenerativa. ¿Qué sucede en esos casos? ¿También ustedes valoran al paciente para ver si continúa siendo apto para seguir laborando? Bueno, ahí también se podría hacer una evaluación que se llama por un probable estado de invalidez, ¿no? Que ahí sí representaría un estado de invalidez de que el trabajador no puede realizar ningún trabajo remunerado, ¿no? Claro. Doctora, la voy a interrumpir, vamos a un promocional y al regresar continuamos platicando sobre esta pregunta. Continuamos aquí en Juchimanes por la Vida y platicamos sobre las personas. En el bloque anterior, doctora, la tuve que interrumpir, sobre las personas que ya tienen una enfermedad establecida crónico-degenerativa. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, como sabemos, pues ahorita el problema principal, ¿no? Vamos a llamarlo así, es lo de la obesidad y la diabetes, ¿no? Entonces, en estos casos le decía que el trabajador por una enfermedad crónica degenerativa o fuera de que no tiene nada con el área laboral,
ha mermado mucho su salud, ha estado ahora sí que constante incapacitado o deteriorado su salud como tal, ahí se realiza una valoración igual por el área de medicina del trabajo, pero ya en otro tipo de valoración, un probable dictamen o un probable estado de invalidez, es decir, se estudia al paciente de manera integral, ¿no? Con todas las otras especialidades que requiera de acuerdo a la patología que presenta y según unos procedimientos que nosotros tenemos, se establecería ya como tal un dictamen de invalidez, es decir, esa persona por dicha enfermedad no puede laborar ya nunca. O sea, ya está inválido para seguir teniendo una vida laboral, ¿no? Entonces, de acuerdo, dependiendo de la empresa donde esté o dependiendo del tipo de seguridad social que tenga, ya se verá a qué tiene derecho, ¿no? Eso ya lo ve otra área, ya nada más nosotros evaluamos, es decir, esta persona sí es inválido, esta persona no es inválido, ¿no? Porque muchas veces puede tener una limitación a raíz de una enfermedad general, pero que no lo hace inválido, es decir, puede seguir realizando la actividad. Pero ya depende la afiliación o el tipo de prestaciones que dé la empresa a lo que él va a tener derecho, ¿no? Claro, doctora. Y dentro de las empresas, bueno, ya sabemos, ¿no? Está, no sé, recursos humanos, el área que supervisa, ¿no? También cómo están las máquinas, bueno, mantenimiento sería el área. ¿Ustedes trabajan de la mano también dando recomendaciones a esas áreas? No, a esas áreas normalmente sería el área de seguridad industrial. Las áreas de seguridad industrial normalmente están llevadas o están supervisadas por lo que son los ingenieros industriales. Ellos sí son más específicos. Igual para ver las condiciones de seguridad y eso, mediciones de ruido, mediciones de vibraciones, todo eso se usan equipos especiales que nosotros no, pues tenemos cierta noción, pero la verdad no es de nuestra competencia manejarlo, ¿no? Normalmente los ingenieros son los que hacen eso y ya ellos son los que darán las recomendaciones al área de recursos humanos de ver en qué condiciones tienen a los trabajadores, ¿no? Claro, ¿hacen igual campañas de prevención dentro de las empresas? Sí, algunas normalmente veo que como jefes de seguridad tienen a ingenieros industriales y ellos también aplican campañas, incluso ellos internamente capacitan a sus propios trabajadores para no realizar actos inseguros, de que las condiciones de trabajo sean las óptimas, pues igual ellos bajan igual las ideas de las normas a todos los trabajadores, al personal, para que vean en qué condiciones deben de trabajar. Claro, en dado caso de algún tipo de siniestro ocasionado en la empresa que estén laborando, ¿cómo entran ustedes? ¿Medicina del trabajo cómo entra o cuál es su participación? En dado caso, ¿no? Un incendio, ya ve que en plataformas se da mucho eso, petroleras, ¿cuál es su labor ahí como medicina del trabajo? Bueno, ahí sería en este caso si está el médico presente, pues de atención médica, ¿no? Inmediata, que es lo primordial en ese momento. Y ya que pasó el evento agudo, vamos a llamarle así, porque pues todo lo que conlleva control de lo del incendio, un ejemplo que comentaste, pues ya no nos compete a nosotros como médicos, esa es otra área, ¿no? La área de seguridad. Pero ya pasando el siniestro, se revisa el caso y ahí sí nosotros daríamos las recomendaciones médicas a las que tienen lugar, porque ante todo accidente, todo suceso que pase, normalmente las empresas realizan una investigación, ¿no? Con el objetivo de que no vuelva a suceder esa o los puntos fáciles o frágiles que pudieran tener se refuercen para evitar de nuevo una condición así. Nada más daríamos nosotros recomendaciones, eso en general le compete al área de seguridad industrial. Ah, ok, doctora. Y bueno, hablaba igual en bloques anteriores sobre algo llamado higiene en el trabajo. ¿Qué significa la higiene en el trabajo? Bueno, va a ser una área igual de la medicina que se va a estar en combinación con área de psicología, con área de seguridad industrial y con área de medicina, que va a estudiar las condiciones de trabajo para que el trabajo sea óptimo para los trabajadores. Ok, doctora. Y bueno, y habla entonces... también vemos las relaciones interpersonales, ¿no? Comúnmente pues trabajamos siempre como en otras personas, entraría también la salud emocional, la salud social también dentro de medicina del trabajo, o se apoyaría con otras áreas. Sí entraría y ya nos podemos apoyar en otras áreas, ¿no? Incluso si el médico de la empresa, ¿no? Que es el que se encarga del chequeo anual o semestral, depende de la empresa donde trabaje,
del trabajador detecta pues algún tipo de alteración por ese rubro, podría canalizar, ¿no?, al trabajador, ya sea al área de psiquiatría, al área de psicología, ¿no?, al experto en esa área específica para que le haga una valoración y ya nosotros, según las recomendaciones que emita igual ese especialista, poder de llevarle un seguimiento al trabajador, ¿no? Pues el objetivo siempre va a ser que el trabajador esté en las mejores condiciones de salud para realizar sus actividades, ¿no?, que eso le beneficia tanto al trabajador como a la empresa. Claro, doctora. Y bueno, existen también algunos organismos que regulen, por ejemplo, medicina del trabajo, Secretaría de Salud, no lo sé, algún otro organismo que esté constantemente evaluando las labores de los médicos del trabajo. Bueno, en este caso, pues las normativas que tenemos, ¿no?, de cada institución, ¿no?, por lógica, la Secretaría de Salud, ¿no?, que es la que supervisa pues a todo el médico, no sea cual que sea su especialidad, ¿no? Internacionalmente está la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, que pues su función igual es la supervisión de las condiciones de trabajo, pero eso ya es a nivel mundial y emite artículos, emite recomendaciones para empresas, para todo, no nada más que ese ya es un área ya internacional. Y ya pues de lo que le decía, nacionalmente pues vamos a tener la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no?, que es la que supervisa de manera ya más formal o ya a lo que son todas las empresas, todas las condiciones de trabajo del trabajador. Excelente, doctora. Y bueno, algunas recomendaciones, por ejemplo, para las empresas, que obviamente tiene que haber un médico del trabajo, o bueno, hay empresas que sí laboran y no tienen alguna recomendación de medicina del trabajo. ¿Sí es necesario que lo tengan? Bueno, podría ser un médico general nada más con cierta capacitación, ¿no? Depende, también va a depender mucho el tipo de trabajadores, ¿no? Ajá. Si es una empresa pequeña que tiene muy pocos trabajadores, pues en la Ley Federal del Trabajo ahí vienen ciertas especificaciones de por cuántos trabajadores ya está obligada la empresa a tener un médico. Ahí no menciona especialista de medicina del trabajo, claro. Ahí nada más dice médico, ¿no? En este caso, pues ahí por eso es que normalmente los puestos los ocupan los médicos generales, ¿no? Pero va dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa. Empresas que sean muy pequeñas, pues no contarían, ¿no?, con el recurso, pero ya empresas que tienen cierto volumen de trabajadores se tendrían que acoplar a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no?, de que deben de tener ciertas de condiciones de trabajo para los empleados. Excelente, vamos a otro promocional y al regresar continuamos con la doctora Carla. Continuamos con nuestra invitada, la doctora Carla Maya López, y bueno, doctora especialista en medicina del trabajo. Y doctora, durante todo este programa hemos hablado, ¿no?, sobre cómo evalúan a los trabajadores, los riesgos laborales que tienen, en caso de que se dé el accidente ya durante el periodo en su hora o su jornada laboral, todo lo que conlleva. ¿Algún tipo u otro tipo de evaluaciones también que ustedes hagan dentro de su campo? Sí, también valoramos, en este caso, depende de la empresa donde uno pues esté laborando, hay ciertos derechos que tienen los trabajadores, sobre todo un ejemplo, ¿no?, el de los hijos. Cuando algún hijo presenta alguna discapacidad, se hace una valoración, es decir, como sabemos, hasta cierta edad le dan seguridad social que requiere atención médica, pero ya llega a cierta edad en que ya no, porque se espera de que ya el hijo ya trabaje, ya termine de estudiar y eso, ¿no?, y él mismo se incorpore a una vida laboral donde le den sus derechos. Pero hay casos en que los hijos, por alguna limitación que tienen, ya sea congénita, adquirida, por alguna enfermedad que tenga un estado igual invalidante, hacemos una valoración para que a ese hijo que sabemos que por las condiciones de salud nunca va a poder ingresar a un trabajo remunerado, se hace una evaluación para hacer una dictaminación y decir, como la persona nunca va a poder reincorporarse a un trabajo remunerado, se le da la prestación de atención médica ya de por vida. ¿Solamente a hijos, también papás, esposos, No, esposas? En cuanto a papás y esposos, eso ya no nos compete a nosotros, porque eso no es porque tengan que estar limitados, discapacitados. Eso ya es por otro tipo de trámite administrativo, vaya.
Claro, trabajan igual entonces con seguridad social. Con seguridad social. Siempre están de la Ajá. mano, de toda empresa, ¿no? De toda empresa. Eso es interesante, cada empresa debe de tener igual o ofrecerle una seguridad social a sus trabajadores. Sí, eso por ley, ¿no? O sea, en este caso, pues la mayoría de las empresas los afilian al seguro, ¿no? Al seguro social, y ya el seguro hace todas esas valoraciones y ya tendría todas las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador, ¿no? Claro. Pero podría ser empresas que tienen su propia seguridad social, un ejemplo aquí en la universidad, ¿no? De que esa parte del seguro. Claro, el servicio médico. El servicio médico, esa parte. Ah, ok. Doctora, y bueno, por ahí preguntaba una persona que llamó al estudio de que, bueno, ella está próxima a ingresar a una empresa, que igual precauciones como pues trabajador o próximo a laborar, tienen ellos que tener antes de entrar a laborar en alguna empresa. Pues yo creo que analizar, pues cada quien más o menos sabe su condición de salud, ¿no? O sea, de ver de que pues esté capacitado para la actividad que pretende realizar, ¿no? En dado caso de que la persona tenga alguna pues limitación, ¿no? Funcional, algún tipo de limitación, aunque le interese el tipo de puesto de trabajo, pues analizar la situación si va a poder realizarlo, ¿no? Y ya en base a eso ver si continúa el trámite de admisión o cosas así, podría realizarse. Claro, igual ir a visitar, ¿no? Y visitar la empresa las y a ver condiciones de empresa, todo le convence, eso, ¿no? Si le convence. Ajá, exactamente. Doctora, y bueno, ¿cuál es la importancia de medicina del trabajo también en el rubro de la salud? Bueno, lo principal es de que, pues, que el trabajador no se enferme, ¿no? Y que no se enferme a raíz de la actividad laboral, ¿no? Porque puede estar cuidado por la empresa, pero si el trabajador fuera de la empresa, de horario de trabajo, no hace, pues no las recomendaciones, sino que hace actividades que sabe que le van a dañar, pues eso ya debería ser inherente a lo que el empresario o el patrón le debe de proporcionar, ¿no? El objetivo es de que tengamos un trabajador sano, que no se nos enferme. ¿Para qué? Para que tanto el trabajador sea productivo, y al ser productivo el trabajador, la empresa pues también, ahora sí que tiene productividad, ¿no? Es un conjunto. Tengo trabajadores enfermos, ¿qué va a pasar? Mi empresa no va a producir igual, no va a trabajar igual, va a tener pérdidas, un ejemplo. Tengo trabajadores sanos, todos trabajamos en armonía y la empresa produce y es más productiva. Al ser más productiva, pues el beneficio es para todos, ¿no? Y evitar en ciertos trabajos de que pues el riesgo sí es bastante, en dado caso evitar que el trabajador se pueda dañar, aunque sabemos que ciertos trabajos pues implican cierto riesgo, ¿no? De que pues puede pasar algún tipo de accidente o eso, pero tratar de siempre supervisar las condiciones, ¿no? Un ejemplo, sí. El trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, todo eso son ciertos trabajos pues que llevan un riesgo, ¿no? Pero si junto con el área de seguridad, sobre todo el área de seguridad industrial, vemos que tengan todas su equipo de protección personal, todos sus chequeos médicos, todo eso, vamos a decir, aunque realicen un trabajo de riesgo, no voy a tener accidentados, ¿no? Que es el objetivo principal. Claro, doctora, y mencionaba también algo interesante ahorita, lo que sucede fuera del trabajo, igual compete a la empresa o ya no, algún accidente que tuviera el trabajador realizando actividades que obviamente sabe que no puede hacer, pero esto obviamente limita, ¿no? su actividad laboral. ¿Cómo lo manejaría medicina del trabajo? Bueno, ahí eso, cualquier accidente que nos suceda fuera de nuestro área del trabajo, fuera de actividades laborales, eso se considera como una enfermedad general, es decir, pues algún accidente que tengamos y pues a raíz de ese accidente nos provocó una fractura, en ejemplo, ¿no? Es lógico que pues necesitamos tratamiento, ¿no? O otro tipo de lesión que tengamos. No, claro, al tener nosotros seguridad social nos da derecho a nuestras incapacidades, pero en dado caso de que tengamos alguna limitación a raíz de ese accidente, ya la empresa no tiene ninguna responsabilidad sobre eso. Eso ya esa parte, pues, esas serían, depende las políticas de la empresa donde trabajamos, pues, pero ya no, cuando son por riesgos de trabajo, sí, es decir, el trabajador, misma condición, estando trabajando, tuvo una fractura, se le dio su tratamiento en la atención médica que le corresponde, ¿no? Según la empresa, pero a pesar de pues todo el esfuerzo que se hizo de darle la atención mejor que pues, se pudo, no quedó igual, es decir, alguna limitación, alguna rigidez de su rodilla, claro. Un ejemplo, y ya no está igual su rodilla que antes, se hace igual una valoración, pero eso ya le da derecho al trabajador de otro tipo de subsidio o otro tipo de pago o prestación, claro. Es decir,
ya por motivo de su trabajo te pasó esto y no quedaste igual, se hace una valoración, que sería en este caso la valoración de incapacidad permanente, parcial o total, y ya ¿para qué? Para que tenga cierto derecho a un subsidio. Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en el programa. De verdad que medicina del trabajo es un tema muy, muy interesante y que todos debemos de tener en cuenta siempre y cuando también tengamos una empresa, todo lo que debemos de valorar en ellos, en nuestros trabajadores y también los trabajadores, pues bueno, deben de tener presente que deben de cuidar y su salud también en su jornada laboral. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora, nuevamente. Gracias. Y bueno, en el próximo bloque tendremos una entrevista realizada al doctor Otilio Cornelio Sánchez, una entrevista especial, y pues nos vemos la próxima semana. Hola, doctor Otilio, muchas gracias por estar aquí en el programa Cuchimanes por la Vida, platicándonos, bueno, sobre las comisiones de seguridad e higiene que existen. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Y bueno, pues bueno, para empezar, ¿por qué motivo se crean estas comisiones de seguridad e higiene en los centros laborales? Bueno, más que nada, el objetivo principal es detectar factores de riesgos laborales a los empleados. Ese es el objetivo principal, ¿no? Entonces, que el trabajador tenga la certeza de estar laborando en un área segura y desde tener los implementos de trabajo necesarios para realizar sus actividades, como el área que también debe estar en condiciones y no existan factores de riesgo para un accidente. Y estas comisiones, ¿por qué surge la necesidad de que en cada centro se establezcan estas comisiones? Bueno, las comisiones existen para darle un seguimiento después de un recorrido que se hace con si en una empresa, una institución existe personal sindicalizado, existen personas del gremio sindical y de la institución o de la empresa y se hace un recorrido para detectar todos esos factores de riesgo. Ese es el objetivo. Van las dos partes, pues, claro, con la intención de detectar esos factores de riesgo y en su momento darle un seguimiento oportuno y que se corrijan. Claro, en ambas partes, bueno, van y supervisan las áreas. ¿Hay alguna serie de elementos donde uno pueda anotar, ¿no?, qué es lo que realmente sí funciona en pro del trabajador, qué es lo que no está adecuado para que se desarrollen completamente? En el recorrido se hace una entrevista con los trabajadores. Okay. Y se les pregunta si tienen sus equipos pertinentes correspondientes a las labores que ellos realizan. Ellos dirán si sí, si no, si le falta algo, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, se hace una inspección del área para que no existan factores de riesgo. Claro. Aquí en la universidad, por ejemplo, se realiza un recorrido por cada una de las divisiones y cada una tiene diferentes factores de riesgo. Entonces, ese es el objetivo, detectar oportunamente los factores de riesgo y evitar un accidente. Exacto. Y doctor, ¿existe algún tipo de manual que sustente cómo deben de estar las condiciones laborales de los trabajadores, el área laboral? ¿Existen, o sea, en las empresas debe existir algún tipo de manual o nada más es como que, bueno, sé que se dedica a la pesca o cosas así, ¿no?, o a la limpieza, pero debe utilizar guantes, botas?
¿Cómo lo sustentamos? Cada área, si hablamos de la universidad, cada área de trabajo es diferente. Tenemos laboratorios, tenemos auxiliares de mantenimiento que hacen trabajo de jardinería, etcétera, etcétera. Entonces los implementos de trabajo son diferentes. Ok. Y deben de contar con sus implementos que los protegen de un accidente. Por ejemplo, traer gafas, guantes, cubrebocas o mascarillas, botas. Todo depende y está relacionado con la actividad que realiza el trabajador. Claro, ¿eso está normado entonces? Está normado, existen normas en las cuales se describen las realizaciones de las actividades y los implementos de trabajo que deben de tener cada trabajador. Ok, y doctor, bueno, en este caso usted es médico, ¿siempre debe de ir acompañado a estas comisiones con algún médico para que igual supervisen los riesgos de salud que puedan existir? Por supuesto. La intención es detectar desde factores de riesgos por las actividades como por enfermedades. ¿Sí? Entonces, si existen personas que realizan actividades en un laboratorio, qué sustancias, con qué sustancias trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se va, de alguna manera podemos decir, calificar el factor de riesgo que tenga ese trabajador. Ok, ¿se le da una puntuación entonces? No se da puntuación. Los factores de riesgo que se van detectando se quedan asentados en un acta. Ok. Y esa acta se le puede dar seguimiento cada 3 años, 6 años o 1 año. Y entonces ahí se verifica si le dieron atención a la observación que se hizo. Ok, doctor, y bueno, ¿de qué manera entonces, bueno, ya he estado mencionando un poco, pero si lo puede ampliar un poco más, ¿de qué manera trabajan estas comisiones, o existe la comisión, ¿no?, de seguridad e higiene de la universidad? ¿De qué manera trabaja esta comisión? Específicamente hablando de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, existen 2 partes, la parte del gremio sindical y la parte que representa a la universidad. Nos reunimos un día que queda ya programado anualmente, queda programado a qué división vamos a ir, y hacemos el recorrido, y llegando a la división, además, el coordinador administrativo habitualmente es el que nos acompaña para que dé fe de las observaciones que se están haciendo. Excelente. Bueno, doctor, pues le agradezco muchísimo este espacio, este tiempo para platicar sobre las comisiones de higiene y seguridad, muy importantes y normadas también en nuestro país, en nuestro estado y sobre todo en nuestra institución. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo programa.